Las Fuerzas Armadas de Ucrania no aguantaron más y atacaron. En la dirección de Kupiansk, nuestros lograron una ruptura. Avanzan como una nube negra sobre la horda de soldados de Putin y arrasan con todo a su paso. En la región de Sumy, los rusos también están en problemas. La limpieza ha comenzado. Huyen mientras siguen vivos. Esta es la feroz venganza de los nuestros por todo el sufrimiento. Los drones penetran profundamente en la retaguardia rusa y encierran la defensa del dictador en un anillo de fuego. El llanto es total. No se pierda las últimas noticias sobre los éxitos de los nuestros en el siguiente reportaje. Aprovechando la posible tregua, el ejército ruso está trasladando activamente columnas de vehículos blindados, tanques y tropas al frente. Según los videos publicados, la maquinaria de ocupación se dirige hacia las regiones de Zaporilla y Donetsk. Según los expertos militares, es precisamente allí donde los rusos podrían llevar a cabo acciones de asalto masivas en un futuro próximo. Actualmente, el grado de implementación está lejos, por así decirlo, de los planes establecidos. Gracias al heroísmo de nuestros defensores, pero esos pedazos de territorio, entonces dijeron, vamos a intercambiar esos pedazos de territorio. Dejaremos completamente la región de Sumy y la región de Kharkov. Y ustedes, por favor, entréguenos lo que hemos anotado en nuestra llamada Constitución. Esos pedazos de Donetsk, partes de Donetsk, la mitad de Donetsk que queda alrededor del 30 o 40%, la mitad de Jersón, la mitad de la región de Zaporilla. Esa podría ser la conversación que se lleve a cabo. El dictador ruso también presiona a Ucrania a nivel diplomático. Sin lograr éxitos significativos en la línea del frente, Putin aún no pierde la esperanza de arrebatarse cada vez más y más partes de Ucrania. Él quiere intercambiar una pausa en la guerra, en los asesinatos, por la legalización de la ocupación de nuestra tierra. Quiere obtener un botín territorial por segunda vez. Le permitieron tomar Crimea y eso llevó a la ocupación en las regiones de Donetsk y Lugansk. No recibió un castigo preventivo cuando reunió un contingente en nuestras fronteras. Esto llevó a una guerra a gran escala y a la ocupación de más partes de Ucrania. Ahora Putin quiere que le perdonen la toma del sur de nuestra región de Jersón, Zaporilla, todo el territorio de Lugansk, Donetsk y Crimea. No permitiremos este segundo intento de Rusia de dividir Ucrania. Conociendo a Rusia, donde hay un segundo, habrá un tercero. Por eso nos mantenemos firmes en posiciones ucranianas claras. Si Putin no quiere la paz, hay que obligarlo a desearla. Precisamente por eso, Ucrania y Europa han presentado su propio plan para poner fin a la guerra. Como escribe The Wall Street Journal, el primer paso de cualquier acuerdo debe ser el alto el fuego. También en el plan se dice que el intercambio de territorios solo es posible sobre una base mutua. Es decir, si Ucrania retira sus tropas de unas regiones, Rusia debe retirar las suyas de otras. Primero, debe haber un final justo para la guerra, y eso depende precisamente de Rusia. Es Rusia quien debe terminar la guerra que ella misma comenzó. Segundo, Ucrania y todos los socios perciben de la misma manera la necesidad de un alto el fuego, de detener los asesinatos. Solo un sujeto se opone a esto. Es Putin. Su única carta en la mano es la posibilidad de matar y trata de vender el cese de muertes al precio más alto posible. Al mismo tiempo, según afirman periodistas occidentales, los funcionarios europeos insisten en que cualquier concesión territorial por parte de Ucrania debe estar respaldada por sólidas garantías de seguridad, incluido el posible ingreso de Ucrania en la OTAN. No se necesita una pausa en los asesinatos, sino paz real y duradera. No un alto el fuego futuro, sino de inmediato. Y mientras no llegue la tregua, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen expulsando por la fuerza a los ocupantes de nuestra tierra. Así es, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania están contraatacando y han tenido éxito en la dirección de Kupiansk por segundo día consecutivo. Según imágenes geolocalizadas publicadas en Internet, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron recientemente ataques enemigos y avanzaron hacia el suroeste de Kondrashivka.
Al mismo tiempo, en el informe del día anterior, los analistas informaron que la parte ucraniana también avanzó hacia el suroeste de Radkivka, al norte de Kupiansk. Además, nuestras fuerzas de defensa liberaron y limpiaron completamente la localidad de Vesalivka en la región de Sumy. Según el Estado Mayor, en la operación participaron unidades del 33º Regimiento Independiente y del 24º Batallón de Asalto Independiente. Como resultado de la operación, el enemigo sufrió pérdidas graves. Mientras tanto, los ocupantes están cerca de semirodear la aglomeración Pokrovsko-Mironogradska, según constatan los analistas militares. En la zona de Rodinske, el enemigo avanzó unos buenos 4 o 5 kilómetros. Los principales combates se están librando ahora en la zona del ferrocarril, en el tramo Dorosne-Rodinska. Locutor: los rusos intentaron abrirse paso hasta Pokrovsk. De los 150 ocupantes, solo unos 30 lograron llegar a la ciudad, pero ni siquiera ellos obtuvieron resultados. Sin embargo, los expertos militares no descartan que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan verse obligadas a abandonar la ciudad si la presión de los ocupantes no disminuye. Sin embargo, por ahora no hay motivos para ello y nuestros defensores resisten valientemente los ataques del enemigo. Andriy Stepa: si está destinado que tengamos que abandonar Pokrovsk, entonces 2 o 3 días extra o incluso una semana de permanencia de nuestras tropas en esta ciudad y luego la retirada no se justifican. Durante un año de combates cerca de Pokrovsk se ha destruido bastante, fuerza viva y equipo del enemigo. Se puede decir que Pokrovsk ya ha cumplido su misión militar varias veces, por eso tomémoslo con calma. En la guerra, a veces hay que retirarse para moverse a otras posiciones donde tal vez sea más fácil mantener la defensa. No se están abriendo ninguna clase de puertas ni existen espacios libres por donde los rusos puedan avanzar significativamente, nada de eso. Locutor: pero incluso para los propios habitantes de la Federación Rusa, allí, al otro lado de la frontera, las cosas, por decirlo suavemente, no van muy bien. Los rusos, al igual que los ucranianos, se están acostumbrando a vivir bajo bombardeos constantes. Pero a diferencia del ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan exclusivamente objetivos militares y no a civiles como hace Putin. Locutor: esta noche, drones desconocidos atacaron la región de Saratov. Los rusos se quejan masivamente de explosiones e incendios en el centro regional, en la zona de la refinería local de petróleo, que se convirtió en un objetivo legítimo para los drones. Mujer, Dios mío, ayúdame. ¿Qué hacer? Locutor: según los medios rusos, esta noche en Saratov y Engels se escuchó toda una serie de explosiones, aproximadamente 8. Los rusos afirman que supuestamente funcionó la defensa antiaérea y que también se vieron destellos en el cielo. Sin embargo, la refinería en llamas es una clara prueba del mal funcionamiento de la defensa antiaérea de los ocupantes. Mujer, allí está pasando algo grave. Dios mío. Locutor: en el aeropuerto de Saratov se impusieron restricciones temporales para la llegada y salida de aviones. Además, el gobernador de la región rusa declaró que existe la amenaza de nuevos ataques con drones. Every voice matters. Join our community, support independent journalism and help us bring you the truth from Ukraine. Become a member of Ukraine today. Join us now. En el infierno del frente de Donbass, las Fuerzas Armadas de Ucrania logran hacer lo increíble. Los cañones disparan cada hora. El enemigo recibe su merecido. En respuesta, nos bombardea con todo su arsenal de armas. Solo en un día, 18 caps. La situación se agrava. La batalla por la tierra ucraniana se vuelve realmente feroz. Es difícil de creer, te deja sin aliento.
En directo mostraron un enfrentamiento brutal que no deja margen para la retirada. Miren también el valiente trabajo de los nuestros. Se olvidaron de eso. ¿A quién? Este. Vamos. Ante el engañosamente militar silencio, los paracaidistas descargan rápidamente el vehículo. Tienen solo minutos para hacerlo. Las aves enemigas de la muerte están en el cielo 24/7. ¿De dónde eres, por cierto? Desde Kiev. Llegamos en este vehículo con provisiones para los artilleros. Pasaremos casi un día con los luchadores. Las bombas aéreas y los proyectiles de artillería explotarán en las cercanías. Y los drones enemigos estarán constantemente sobrevolando. FPV. Pero los paracaidistas que destruyeron a los rusos y coreanos en Kursk quemarán a los ocupantes aquí, en la región de Donetsk. Disparo. Por la mañana nos reunimos con los paracaidistas artilleros de la 82 Brigada. Nos da tiempo de tomar un café. La unidad recibe la orden de a combate. El cañón de 30 listo para disparar proyectiles de 122 milímetros. Pero los primeros disparos de la mañana no darán en el blanco a la primera. Los combatientes tendrán que interrumpir su trabajo y disfrazarse para luego terminar su trabajo después de media hora. Disparo. Unos segundos para recargar y la dirección de Dobropil se estremece. Disparo. Bueno, en realidad otro proyectil voló sobre las cabezas de los ocupantes. Es un proyectil de 122, está operando el D-30 y son los paracaidistas de la 82ª Brigada quienes están cubriendo. Hace un año, estos mismos paracaidistas estaban entre aquellas unidades de las fuerzas de defensa que entraron audazmente en Kursk y allí no solo aniquilaron a los rusos, sino también a los coreanos. Bueno, allí estuvimos bastante tiempo sin salir, por así decirlo. Ya habíamos llegado con nuestro cañón, estábamos a 30 kilómetros de la propia central nuclear de Kursk. Eso si nosotros estábamos, si la artillería estaba allí, los nuestros estaban aún más cerca. Los chicos estaban, sí. Pero ahora su tarea principal es destruir al enemigo en su tierra natal, en la región de Donetsk. El enemigo ataca constantemente a nuestra infantería y estos artilleros la cubren. Disparo. Después de los primeros disparos de la mañana, los paracaidistas comienzan a desayunar. Hay huevos revueltos en el menú. Sin embargo, no es posible prepararlo inmediatamente. ¡Oh, Dios mío! Caída. Mavic. No veo. Cayó. Se cayó, ¿verdad? Cayó. ¿Qué? ¿Por qué nos escondemos aquí? Llegada Mavic o FBI. Entren más. Siéntense. Cuanto más alto sube el sol, más caluroso se vuelve el frente. El enemigo comienza a atacar y asaltar. Al mismo tiempo, ataca con artillería, drones y bombas aéreas guiadas. Durante el día, hasta 18 bombas aéreas guiadas explotarán a nuestro alrededor. A refugiarse. Un sombrerero. ¿A menudo vuelan así? Bien. Pero casi nunca reaccionas así. Pero entre llegadas, los paracaidistas tendrán tiempo para desayunar y almorzar, y también para darle al enemigo una buena dosis de combustible. Tendremos que atacar a los rusos casi cada hora. Disparo. La mayoría de estos combatientes han estado en el frente desde los primeros días de operaciones a gran escala. Lucharon en brigadas y sectores. Llevan 2 años en el paracaidismo. A los 24 años todavía era un soldado de infantería. Y fuimos los primeros en llegar, porque siempre somos los primeros. Entramos en Kursk. Entramos el día 6 y el 14 me hirieron. Y así terminé en el hospital. Después del hospital, un mes de rehabilitación. Para Igor, el comandante del cañón, las estepas de Donetsk ya son casi como su hogar, aunque él es de la región de Kharkiv.
Por primera vez se ofreció como voluntario para defender el país durante la época de la ATO y en 2022 volvió al frente. Tomó las armas en sus manos el día de su cumpleaños, el 25 de febrero. Bueno, y entonces el mayor me salió con una pregunta tonta. Tienes 3 hijos, ¿a dónde vas? Le digo, bueno amigo, mira el carnet militar, aquí está. El comandante del cañón autopropulsado mira, oh querido, todos te estábamos esperando. Eso es, vamos adelante, adelante. Bueno. Igor tiene mucha experiencia a sus espaldas, pero no oculta que hoy en día es sumamente difícil enfrentarse al enemigo. Los rusos se han vuelto más inteligentes y más tecnológicos. Y su mayor temor es que esta guerra también alcance a sus hijos, porque fue precisamente por ellos que estos combatientes en su momento vinieron al frente, para que las próximas generaciones no vieran este infierno. Por la querida Ucrania. ¿Y qué pasará después con este proyectil? Lo lanzaremos contra nuestros enemigos. Ole Korniyenko, Sakar Komak, Fakti, ICTV, Noticias Únicas. En la oscuridad de la noche, salen de cacería y una tras otra, las mortales minas vuelan directamente hacia las posiciones de los ocupantes. Cada explosión es como un golpe a los nervios del enemigo, que en esos momentos maldice su propio destino. Pero los vampiros ucranianos no conocen la compasión. En la dirección de Zaporilla se han convertido en un castigo ineludible desde el cielo. En este momento, el ejército ruso solo puede informar de nuevas y sorprendentes pérdidas. ¿Por qué el enemigo ha apodado a este dron como la muerte con alas y cuántos de los suyos ya ha eliminado? Miren el reportaje a continuación. Bombardean a los soldados rusos y a todo su equipo militar. Pero la tarea principal de la unidad CAT de la 91 Brigada Independiente de Apoyo de Oktirka es minar densamente el territorio. Ahora hay ataques muy intensos a lo largo del frente, por eso no es suficiente, ya que antes esto lo hacían los zapadores. Ahora no existe la posibilidad de que un zapador salga al punto y coloque minas, por eso lo hacemos con el Vampir. Allí todo vuela, todo dispara. Hay que hacerlo rápido. Un FPV enemigo, cualquier cosa puede pasar. Puedes llevar la munición a lugares donde un grupo de zapadores normal, o no podría llegar o sería demasiado arriesgado. Es decir, reducimos los riesgos. El valor de la vida de un soldado ahora es muy alto. Minamos en aquellos lugares donde el enemigo no lo espera o donde nos conviene. Para comunicarse con el dron, la tripulación cuenta con una potente antena Starlink. El puesto de trabajo se monta en 5 minutos porque aquí el tiempo vale oro. Junto al navegante y al piloto del Vampiro, un soldado con el indicativo Michael prepara los proyectiles para lanzarlos. A su disposición tiene minas antitanque y antipersona. Con ellas siembran la tierra en la dirección de Zaporilla. Esto viene, por así decirlo, de un prototipo aún de la época soviética, la mina OZM-72, pero esta versión ha sido mejorada, incorporando electrónica avanzada. El principio de funcionamiento de la mina es que se lanza desde el vehículo, se clava en la tierra, se rompen las palas y debe activarse el mecanismo eléctrico de acción de combate. Los vehículos de la 91 a brigada causan muchos problemas a los rusos. El enemigo hace todo lo posible por neutralizar a los vampiros. El dron bombardero es grande y bastante ruidoso, por eso la tripulación trabaja solo de noche. Trabajan todas las noches. Y les diré, si hubiera, cientos de veces más unidades como esta, el trabajo no disminuiría. Los rusos utilizan una amplia gama de medios, armas de fuego, guerra electrónica, grupos móviles, interceptores, FPV, incluso Mavics, intentan lanzar redes, entre otras cosas. Además de atacar objetivos y minar, el dron de ataque es un asistente indispensable en la logística. Con la logística, sí, la situación ha empeorado nuevamente debido a los FPV, por eso ahora los drones juegan un papel muy importante en la logística. Medicamentos, agua, comida, combustible para los chicos, radios, todo lo que necesiten. ¿Con combustible? Sí, puede llevar combustible, hay un embalaje especial para que no se rompa. Las unidades de sistemas aéreos no tripulados de la 91 Brigada Independiente de Apoyo de Oktirka repelieron a los ocupantes en Yarkiv, Donetsk y Sumy. Dicen que también tienen bastante trabajo en Zaporilla. Esto incluye la instalación de barreras no explosivas, los chicos despliegan redes desde el dron.
Esto incluye la instalación de barreras minadas y explosivas, así como diversos tipos de minas con las que detenemos tanto los asaltos de vehículos blindados pesados como de vehículos ligeros y de unidades de infantería. A pesar de estar siempre ocupados, los soldados sonríen. Dicen que no se cansan de causar daño a los rusos para acercar nuestra victoria. Kiraoves, Andriy Kupov, Zaporilla, TSN 1+1, Maratón, Noticias Únicas. Ha comenzado un motín feroz en el ejército de Putin. Todos esperaban este punto de ebullición. El reclutamiento en el ejército de asesinos se ha vuelto frenético. La movilización de otoño se intensifica. Los rusos están saliendo masivamente al extranjero. Nadie tiene prisa por ir a la guerra. El Kremlin no estaba preparado para esto. ¿Acaso todo se está moviendo hacia el fin de la llamada Operación Militar Especial? No se lo pierda en el siguiente reportaje. En Rusia están emitiendo citaciones de reclutamiento en línea. No piensen que es historia del país ocupante, porque en algunos pueblos rusos ni siquiera han oído hablar de Internet y tampoco de agua. Putin tiene miedo de anunciar una movilización general porque eso podría ser una de las pocas o tal vez la única razón que podría hacer que la gente salga a las calles. Las citaciones de reclutamiento en línea del Kremlin son una historia sobre cómo movilizar a más personas y enviarlas a la guerra. La emisión de citaciones electrónicas es una historia sobre cómo reducir las posibilidades de impugnar judicialmente el reclutamiento o la movilización. Porque antes era necesario entregar la citación en mano y si el recluta no recibía esa citación, se podía impugnar la legalidad de dicho reclutamiento. Pero ahora basta con enviarla a los servicios estatales y eso automáticamente significará que la citación ha sido entregada. Envían invitaciones al ejército ocupante, independientemente de si el recluta está registrado en el sistema de servicios estatales o no. Esto último, en esencia, ya es un problema del propio recluta. Las citaciones electrónicas llegan a través de los servicios estatales. Por lo tanto, si una persona no tiene una cuenta en los servicios estatales, tampoco recibirá la citación electrónica. En consecuencia, realmente no hay datos concretos sobre cuántas personas con obligación militar han creado tales cuentas. Pero al parecer, este método resulta sumamente útil para las oficinas de reclutamiento militar. Según la ley, la citación electrónica se considera entregada 7 días después de su publicación en el registro y al destinatario se le bloquea automáticamente la salida fuera de Rusia. En caso de no presentarse en la oficina de reclutamiento en la fecha indicada, después de 20 días naturales se aplican restricciones adicionales al recluta. Se le prohíbe obtener pasaporte extranjero, realizar transacciones inmobiliarias, solicitar créditos y registrarse como trabajador autónomo. Además, al evasor se le puede imponer una multa administrativa de entre 10 y 30.000 rublos. Últimamente la legislación se ha ido endureciendo sistemáticamente en la dirección de... Como sabemos, el reclutamiento ya se ha vuelto continuo y así sucesivamente y cosas por el estilo. Es decir, como entendemos, la cantidad de carne de cañón de la que dispone Putin está disminuyendo, por eso se aplican métodos cada vez más nuevos para evitar que la gente escape de ir al frente. En verano, los rusos empezaron a recibir en masa notificaciones a través de los servicios estatales sobre su inclusión en el registro militar con citaciones electrónicas. En el envío masivo a los reservistas se les proponía pasar la autorización y obtener un extracto con sus datos. Esto se relaciona con la posible preparación de la base de reclutas antes del reclutamiento de otoño. El Kremlin se desentiende de todas las formas posibles de que utiliza a los reclutas. En realidad no envían a tantos reclutas, pero el asunto es que existen muchas formas de obligar a un recluta a firmar un contrato, tras lo cual se convierte en contratista y puede ser enviado a la guerra. Porque el ejército ruso, si se diferencia del soviético, es más bien para peor, porque la persona que termina allí prácticamente no tiene ningún derecho. Putin ordenó crear un registro digital único de personas sujetas al servicio militar en Rusia ya en el primer año de la llamada Operación Militar Especial. Ya en abril de 2023, las citaciones electrónicas fueron equiparadas a las de papel y se impusieron restricciones contra los ciudadanos que evadían la movilización.
Precisamente con esto se relaciona la salida masiva de rusos al extranjero, que según diversas estimaciones asciende hasta 1 millón de personas. Con esto, eso es todo desde Tiumen. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutskawo. Más noticias infernales del frente en nuestra próxima emisión. Y por ahora, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. ¡Nos vemos!